para comenzar. Bueno, entonces voy a compartir aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, estos dos ejercicios son los que pues le planteo. Uno que es relacionado a lo que es área, el área bajo la curva, y el otro es lo que es sólidos de revolución, ¿no? Bueno, entonces, primero que todo, pues este área bajo la curva, pues vamos a tener en cuenta algunas cosas que pues ya debemos inclusive tener en cuenta. Primero que todo, pues nosotros ya sabemos qué es eso de integral indefinida, qué es eso de integral definida, ¿sí? Y digamos, ¿cuál es el resultado de una integral indefinida? Por ejemplo, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el resultado de una integral indefinida? Sería indefinida, por lo que no, el signo Bueno, de ojo, ¿no? indefinido. Ojo, ¿no? Porque pues en cierta manera cuando se está hablando de una integral indefinida estamos hablando de una integral cuya solución tiene esa c, ¿no? Por ejemplo, o sea, esa constante de integración, ¿sí? Y el resultado es una familia de curvas, ¿sí? En algún momento, pues, en alguna CIPA lo comenté, por eso sé o se sabe, pues, que el resultado de una integral indefinida es una familia de curvas. Y por lo general, pues, uno lo coloca así, ¿no? ¿Sí? Cuando va a ser la integral. En el caso de la integral definida, en el caso de la integral definida, pues, el resultado tiene que dar un número, ¿no? Esto tiene que dar un número, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues sé que obviamente, pues cuando yo hablo del área, el área como tal, el área bajo la curva, que así se llama o así se le conoce, va a tener una relación con lo que es una integral definida, ¿sí? O sea, una cosa de estas, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, cuando yo digo que la integral desde A hasta B, ¿no? Esto yo sé que son los límites de integración, ¿no? Pero ojo que no es el mismo concepto de límite como en el caso del cálculo 1, ¿no? Del cálculo diferencial, ¿no? Entonces, obviamente, yo tengo que hablar de un intervalo como tal, por ejemplo, en donde la función, pues, por lo general es continua en ese aspecto. Entonces les pregunto, muchachos, por ejemplo, ¿el área tendría o podría dar negativo? ¿El área podría dar negativa? No, señor. Exactamente. Entonces, cuando yo hablo del área, esto siempre tiene que ser, o el resultado siempre tiene que ser positivo. Positivo. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy hablando de un número, pues la integral definida, pues tiene que ser, o el resultado tiene que ser positivo. O sea, yo no puedo decir que cuando hago la integral me va a quedar -4, porque muy sencillamente hice algo mal, ¿no? Tengo algo mal allí en ese aspecto. ¿Listo? Bueno, con relación a este ejercicio de área bajo la curva, pues sencillamente yo tengo que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Que el área en este caso es igual a la integral desde A hasta B de f de x por dx, ¿sí? Allí yo ya sé pues que voy a integrar con respecto a x.
Eso lo tengo que colocar. Siempre tengo que colocar. Con respecto a qué variable, pues yo voy a integrar, ¿no? Este de x a lo que me refiero yo, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven, aquí tenemos dos funciones, ¿no? Una que es y igual a e a la 2x y la otra que es y igual a menos x al cuadrado más 4. ¿Sí? Estas son mis dos gráficas, ¿no? Mis dos curvas que necesito hacer, ¿no? Entonces, aquí es fundamental el GeoGebra, porque pues aquí me va a decir de cierta manera de dónde hasta dónde yo tengo que integrar, ¿no? Eso me lo está pidiendo la integral definida, ¿no? Si lo vemos aquí, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, aquí podemos colocar en GeoGebra y igual a e aquí a la 2x, tenemos esa por allí, y la otra es menos x al cuadrado más 4, ¿no? Entonces tenemos y igual menos x al cuadrado, bueno, menos x al cuadrado más 4. Entonces tenemos esto, ¿no? Teniendo en cuenta eso, muchachos, ¿cuál sería el área que yo tengo que encontrar? ¿Cuál es el área que tendría que encontrar allí? Las que se encuentran, bueno, ahí en el centro donde dice G es la parte esa de la gráfica. Exactamente. O sea, ese es el área que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Lo que está diciendo acá, ¿no? En este ejercicio. Me está pidiendo entonces, ¿cuáles son los puntos donde se intersectan? Intersecan, perdón. Entonces aquí vemos dos puntos, ¿no? Entonces aquí vemos que aquí hay un punto, que es este, y este es otro punto donde se intersectan las dos, eh, las dos gráficas, ¿no? Aquí. O sea, más o menos entre menos 2 y 0.64, ¿no? O porque en cierta manera, cuando yo hablo de la integral con respecto a x, los límites de integración aquí tienen que estar con relación a x, ¿cierto? Entonces, no me vayan a escribir que el punto, por ejemplo, que dice GeoGebra acá, por ejemplo, no me vayan a escribir menos 2,0.002, ¿sí? Porque ese es el punto. Pero en cierta manera, yo sé que el punto en x, que es lo que me pide aquí, pues tiene que ser igual a x igual a menos 2, ¿sí? Para diferenciar los x, pues podría colocarle x sub 1 igual a menos 2, x sub 2 igual a 0.64, ¿sí? Que es el que tenemos acá. ¿Lo ven? ¿Listo? Entonces, muchachos, otra forma de hallar analíticamente esos dos puntos. Sencillamente, pues cuando yo hablo de en qué puntos se intersectan, entonces yo lo que estoy diciendo es en qué punto las dos gráficas, o sea, igual a e a la 2x es igual a menos x al cuadrado más 4. ¿Sí? ¿Y qué tendría que hallar? Pues tendría que hallar x, ¿cierto? Para decir o para verificar en qué puntos las dos gráficas en cuestión son iguales o se intersectan, en este caso. Sin embargo, si ustedes ven, ¿cómo podríamos allí despejar x? ¿Qué pensarían ustedes allí?
¿Cómo se podría empezar a despejar X? De aquí, ¿no? De esta ecuación. Pasando el 4 a restar al otro lado. Sí. ¿Con qué fin? Porque ahí pues realmente no es que haga mucho, ¿no? O sea, tú dices e a la 2x menos 4 igual a menos x al cuadrado. Pero ojo, ¿no? Porque aquí tengo una x, acá también tengo x. Pasando la x al cuadrado positivo. ¿Pasando qué, perdón? Despejando la x y volviéndola positiva. Igualarle Sí, a 0 la ecuación. igualarla a 0. O sea, por ejemplo, sería así. E a la 2x menos 4 más x al cuadrado igual a 0. ¿Así? Sí, para esto. Pero ojo, ¿no? Porque es que aquí tenemos e a la 2x, o sea que la incógnita aquí también está afectando a la e, y aquí también está afectando a esta parte que está elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, no es tan sencillo en primera instancia de encontrar esa x, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio en particular en donde sencillamente se utiliza un método que se llama Newton-Raphson, pero pues aquí ustedes pues no se van a meter en este tipo de cosas, ¿no? Raxon. Porque esto ya es de, esto es más de análisis numérico. Entonces, sugerencia, si hay una cosa de estas para justificar, pues sencillamente, pues la justificación está aquí, en esta gráfica que tenemos aquí, ¿sí? Entonces yo ya sé que los puntos de intersección son menos 2 y 0.64. ¿Listo? Porque aquí miren que, por ejemplo, para quitarme esta e, yo podría entonces a ambos lados sacarle el logaritmo natural. Si le saco el logaritmo natural me quedaría 2x igual a logaritmo natural de menos x al cuadrado más 4. Bueno, aprovecho otra cosa, ¿no? El logaritmo natural, la expresión o como se escribe como L y N, ¿no? No como una I o como una N, ¿no? Entonces, por lo general allí, pues no podría como despejar así como tan alegremente esta X que tenemos allí. Por eso hablo de ese método de Newton-Raphson, ¿no? Pero bueno, en lo que nos atañe, sencillamente, pues, ustedes lo justifican a través de la gráfica. Bueno, ya sabemos que lo vamos a graficar entre estos dos puntos, ¿no? Entre menos 2 y 0.64, ¿no? Ahora, yo aquí tengo, en esta gráfica tenemos dos gráficas, ¿no? Dos curvas, ¿no? Que es esta negrita que está aquí y la verde que está por debajo, ¿no? Entonces aquí cambia la cosa en cuanto a la fórmula de el área. Entonces el área va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de x menos g de x, obviamente teniendo en cuenta las dos curvas, por dx, ¿no? En donde pues tengo que mirar cuál es mayor o cuál de las dos gráficas está por encima de la otra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál estaría aquí una encima de la otra? ¿Cuál es la que está por encima? La G, la segunda. Ajá, Está por entonces sería encima de la F. la de menos x al cuadrado más 4, ¿no? Ujú. Esta que nosotros tenemos aquí, ¿no? X al cuadrado más 4. Esa es la que está por encima. Es decir que, ¿qué? El área va a ser igual a, ¿cuáles son los límites de integración que ya dijimos? Entre menos 2 y 0.64. De la función que está por encima, que es menos x al cuadrado más 4.
menos la función que está por debajo, que es e a la 2x. ¿Sí? Y v en t con respecto a x. Esto es importante colocarlo así, ¿no? ¿Listo? Entonces, sencillamente, pues, ¿qué tenemos aquí? Una integral definida, ¿sí? Cuyo resultado me tiene que dar positivo, ¿no? Bueno, un número positivo, ¿no? En este aspecto. Entonces, ¿cómo me daría o qué podríamos hacer para calcular esa integral que tenemos allí? Entonces, ahí tenemos, o por aquí lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la integral indefinida. La integral indefinida es menos x al cuadrado más 4 menos e a la 2x. A ver que esto no me quiso. Bueno, más 4 menos e a la 2x por dx. ¿Cuál sería la integral de eso que tenemos allí? La integral de menos x al cuadrado es X a la 3 sobre 3. exactamente la integral de 4x, ¿no? La integral de e a la 2x sería entonces un ¿Queda la medio, misma? Ajá. no, un medio de e a la 2x. Ojo, ¿no? Porque es que una cosa es la integral de la x, que es ella misma, ¿sí? Y otra cosa es la integral de e a la 2x, o la integral de e a la 3x, o la integral de e a la 7x, ¿sí? En donde, por ejemplo, en el caso de la integral de e a la 7x, pues sería 1 sobre 7 e a la 7x. ¿Listo? Esto lo pueden comprobar haciendo sustitución, ¿no? Sustitución simple, ¿no? Cogiendo u igual a 2x de u, ¿sí? Lo hacemos. ¿Lo hacemos, muchachos? ¿Aló? Si me están escribiendo no puedo ver por si acaso. ¿La hacemos? Sí, sí, señor. Sí. Sí, Bueno, señor. entonces hagámosla por aquí. E a la 2x. Entonces, lo que les estaba comentando es que pues se puede utilizar ese método de integración que se llama sustitución simple, ¿no? Entonces, yo podría decir, o siempre pues que tengo que, o voy a utilizar sustitución simple, pues yo defino un u, ¿no? Entonces aquí mi u va a ser igual a 2x. Y cuando defino ese u, pues también tengo que decir quién es mi du. ¿Sí? Entonces, sencillamente lo que yo estoy diciendo es que tengo que derivar ese u, ¿no? Con respecto a qué variable, a la otra variable que es x, ¿no? En este caso. Entonces, la derivada de u con respecto a x, pues va a ser la 2, ¿no? Es decir, que ¿qué? Que esto es igual a, o lo puedo escribir como du sobre 2 igual a dx, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues yo sé que la integral siempre tiene que estar en términos de una sola variable. Yo no puedo decir que está en x y en u, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si está en términos de u, todo tiene que estar en términos de u. Si está en términos de y, todo tiene que estar en términos de y. Entonces, siempre tiene que estar en una sola variable. ¿Listo? Entonces, la integral de e a la 2x de x, haciendo ese cambio de variable, sencillamente es igual a la integral de e a la u por dx, que en este caso lo tenemos por aquí, que es du sobre 2. ¿Sí? Tenemos una constante, ¿no? Es decir, que esta constante que tenemos aquí no es que sea 2, ¿no? Sino que es, o es un medio, ¿no? Y ese un medio se puede sacar
afuera de la integral, me va a quedar entonces un medio integral de e a la u por du. ¿Listo? Ahora sí tengo esa integral inmediata. ¿Sí? Cuando decíamos que es ella misma. Bueno, aquí estamos haciendo una integral indefinida. Volvemos otra vez a la variable original. Entonces me quedaría un medio de e a la 2x. ¿Listo? Eso lo pueden verificar, ¿no? Allí, en ese aspecto. Bueno, volviendo otra vez a lo que teníamos, en términos del área. En términos del área, entonces, tenemos que el área bien, va a ser igual a la integral desde... bueno, ya integramos, ¿no? Entonces me quedaría menos x a la 3 sobre 3 más 4x menos 1 medio e a la 2x evaluado entre menos 2 y 0.64. ¿Qué teníamos que hacer allí? Empezamos a reemplazar. Ajá, entonces uno lo que hace es evaluar, ¿no? En esos límites de integración, ¿no? Entonces me queda que el área es igual a menos 0.64 a la 3 sobre 3 más 4 por 0.64, ¿listo? Menos un medio de e a la 2 por 0.64 menos, aquí me va a quedar entonces, escribámoslo así, menos menos 2, ¿no? A la 3 sobre 3 más 4 por menos 2. 4 por menos 2. Menos un medio de e a la 2 por menos 2, ¿no? Bueno, denme un momento, traigo mi calculadora. Listo, muchachos. Entonces, haciendo esta primera parte, ¿no? Entonces tenemos que el área es igual. Bueno. Entonces, a ver. Menos 0.64 elevado a la 3 sobre 3. Aquí me daría entonces aproximadamente, porque voy a empezar a colocar aproximaciones, menos 0.087. Aquí me va a quedar entonces 4 por 0.64, que es 2.56, menos, bueno, aquí me quedaría entonces E, $3.59 por un medio, ¿no? Entonces me quedaría menos 1.7983. Bueno, 79.8, menos. Listo, entonces acá me quedaría menos 8. Menos 2 a la 3. Menos 8. Dividido entre 3. Que sería, bueno, menos 8. Menos 5.33. Menos e a la menos 4 por un medio. Bueno, esto me daría aproximadamente 0.00915. Bueno, esto me daría, bueno, 5.33 menos 5.33 por este lado. Y por este lado
me quedaría entonces menos 0.087 más 2.56 menos 1.798. 0.67. Bueno, más 5.33. Está como aproximadamente 6.005. Bueno, allí, miren muchachos, que en cierta manera cuando como le estoy quitando o estoy haciendo aproximaciones, el resultado muy seguramente que nos dé, pues va a ser una aproximación de lo que voy a hacer a continuación. Y es que sencillamente, pues ustedes acá en el GeoGebra, pues pueden decir, o pueden colocar entonces integral, ¿no? Integral entre, ¿no? Entonces, tienen que colocar la función que está por arriba, ¿no? Que estamos diciendo que es menos x al cuadrado, ¿no? Entonces sería menos x al cuadrado más 4, ¿cierto? Esa es la función que estamos diciendo que está por arriba. La función que está por debajo, que es elevado a la 2x. Y aquí entonces va a estar entre menos 2, que es el extremo inferior, o el límite inferior, y 0.64, ¿no? Entonces miren que da 6.02, ¿no? Eso es lo que está dando acá. A nosotros nos está dando aproximadamente 6.005, ¿no? Y por lo general, pues uno le puede colocar aquí es unidades de área, ¿no? Porque estamos hablando de una como tal. ¿Listo? Aquí es importante entonces que les rellene el mismo programa el área a encontrar, ¿no? No es una cuestión de que me quede por acá abajo, ¿no? O acá al lado, ¿no? Porque pues si no, entonces allí estoy teniendo algunas inconsistencias, ¿no? Bueno, no sé si tienen Profe, alguna pregunta. sí, señor. ¿Siempre el resultado debe dar positivo? Sí, porque estamos hablando de áreas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de áreas, pues las áreas siempre son positivas, ¿no? Yo por lo general no hablo de áreas negativas. Pues por lo general siempre las integrales o los resultados que yo tengo tienen que ser positivos. Si no, entonces hice algo mal, ¿no? Para formar la Ok. integral, ay, qué pena, tutor, para formar la integral siempre cogemos la que está en la parte de arriba y le restamos la siguiente. Exactamente. Es que En creo que este caso tenía de ahí áreas, error. ¿no? Sí, En este caso, ya me di de si la cuenta. coges al revés, muy seguramente te queda negativa el resultado. Sí, al parecer sí no me está dando el resultado, entonces Si creo la que coges ya al revés, encontré mi como error. te digo, da negativa. Pero sí, entonces Sí, en siempre, GeoGebra sí me daba ese resultado, sino fue al momento de al formar la integral, que cogí primero f de x menos integral de g de x. Entonces es al contrario, primero a g de x menos f de x. Entonces Gracias. sí, exactamente. Entonces, esta es la comprobación, ¿no? De aquí en GeoGebra. Con este comando, ¿no? Integral entre, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, entonces vamos a mirar el caso del volumen. El caso del volumen del sólido de revolución. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que las respuestas en el caso del volumen podrían ser negativas? ¿Será que si a mí me da una respuesta negativa, será que está bien? Muchachos. ¿Qué creen ustedes? Pues otra vez, ¿no? Yo ahí no puedo hablar de volúmenes negativos. Los volúmenes también son positivos. Entonces las respuestas también tienen que ser positivas.
¿Listo? Siempre que a mí me quede un resultado negativo es que hice algo mal. O tomé al revés las ecuaciones, las gráficas, o de pronto entonces estoy allí, en ese caso, hallando mal los intersectos, y las intersecciones, los límites de integración, a eso es a lo que me refiero. Entonces toca que volver a revisar en este aspecto, ¿no? Entonces, ya ustedes saben que en el caso del volumen del sólido, bueno, aquí dice determinar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas tales, las que vemos allí, alrededor del eje X. X igual a 2, ¿no? Entonces tenemos estas dos gráficas, ¿no? Entonces tenemos Y igual a 2X más 5, esta por este lado, y la otra es X al cuadrado más 2X más 1. Bueno, entonces tenemos Y igual X al cuadrado más 2X más 1. Listo. ¿Cuál sería entonces? Bueno, esto no. ¿Cuál sería entonces lo que nos atañe aquí, en términos del volumen, digámoslo así? Bueno, ahí me faltaría entonces también el eje de revolución, ¿no? Porque el eje de revolución en este caso me está diciendo que es X igual a 2, ¿no? Que es esta recta que tenemos aquí, ¿no? Que es paralela al eje Y, ¿no? Lo que tenemos acá. Esta es la que gira, ¿no? La que está girando. Y cuando gira ese eje de revolución que estamos diciendo allí, es cuando se crea precisamente el volumen, ¿no? Por eso se llaman volúmenes de sólidos de revolución, ¿no? Entonces, yo tengo esto. Yo tengo algo así. Tenemos aquí el plano cartesiano, por aquí está X igual a 2, que es el eje de revolución, en este caso, ¿sí? Este pedacito que vemos aquí, este pedacito, es el que gira también. Entonces, obviamente, esto gira aquí. Bueno, coloquémosle así. Algo así. Esto gira. Y al girar esto, pues ella tiene como una especie de simetría, ¿no? Me queda algo así. ¿Sí? Algo así, ¿no? Como una especie como de cono, ¿no? ¿Sí? Ese es el sólido de revolución, ¿no? Esa es la figurita que yo por lo general, pues así avanzada la estoy haciendo aquí, ¿no? Porque pues precisamente cuando gira ese eje de revolución se genera ese volumen o ese sólido, ¿no? Perdón, ese sólido como tal, ¿no? ¿Listo? Entonces, para este caso, pues hay varias formas o varios métodos para hacer o determinar el volumen, ¿no? Entonces está lo que es arandelas, el método de las arandelas, ¿sí? Está también el método de capas cilíndricas, que son los más conocidos, ¿no? De capas cilíndricas. Allí, ojo, ¿no? Porque cada una de ellas, pues tiene unas formulitas muy características, ¿no? En el caso de arandelas o en el caso de capas, ¿no? De capas cilíndricas, por ejemplo. Entonces, para el caso, nosotros lo vamos a hacer aquí así, por capas cilíndricas, porque nos sale relativamente más fácil, ¿no? En este caso, entonces, el volumen es igual a 2pi. Esto es algo netamente relacionado a la definición. 2pi integral desde A hasta B de P de X por H de X por dx. ¿Por qué P de X H de X? Esto relaciona lo que es la altura y la base, ¿no? P de X es la altura, perdón, la base y H de X es la altura, ¿no? Esto es para capas.
¿sí? Si ustedes lo van a hacer, por ejemplo, por arandelas, entonces la fórmula del volumen cambia, que muy seguramente va a ser pi integral de a hasta b de f de x al cuadrado menos g de x. Muy seguramente va a ser algo parecido a esto, ¿sí? Pero allí el problema es que gira alrededor de este eje, x igual a 2. Cuando, por ejemplo, dice con respecto al eje X o con respecto al eje Y, pues lo puedo hacer por arandelas porque no tengo tanto problemática aquí, ¿no? Sin embargo, como gira alrededor de ese eje X, pues lo voy a hacer por capas cilíndricas. Primero que todo, pues tengo que saber cuáles son esos límites de integración. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? ¿Cómo podemos hallar entonces esos límites de integración? Intersectando las gráficas. Entonces, lo acabamos de hacer el caso de áreas, ¿no? La misma cuestión, lo que pasa es que como yo les explicaba, pues sencillamente no es tan sencillo hacerlo analíticamente. Pero en este caso, en este ejercicio sí es más sencillo. Entonces, ¿en qué puntos las dos gráficas en cuestión se intersectan? Esto es lo que me está diciendo en términos matemáticos. ¿Sí? Entonces yo necesito es, sencillamente, pues, despejar X, ¿no? Eso es lo que necesito saber, ¿no? Entonces, este 2x con este 2x se va. Entonces esto me va a quedar x al cuadrado más 1 menos 5 igual a 0. X al cuadrado menos 4 igual a 0. Esto es igual entonces a x al cuadrado igual a 4. Sacando raíz a ambos lados, tenemos entonces que esto es valor absoluto de x igual a 2. ¿Sí? Y eso implicaría que x es igual a menos 2 o x es igual a 2, ¿no? O sea que tenemos estas dos soluciones. X igual a menos 2 y x igual a 2. O sea que en qué puntos las dos gráficas se intersectan en menos 2 y 2, ¿no? Entonces tenemos que el volumen es igual a 2pi por la integral desde dónde hasta dónde. De menos 2 hasta 2. ¿Sí? Ahora necesito saber quién es ese p de x y quién es ese h de x, ¿no? Entonces, saquemos primero la que es relativamente un poquito más fácil, aunque pues no es que sea tan difícil, las dos. Entonces, la altura. Volvemos a lo mismo, muchachos. ¿Qué función está por encima? ¿Qué función está por debajo? Según lo que acabamos de mirar o que apreciamos aquí. ¿Cuál es la función que está por arriba? ¿Cuál es la función que está por abajo? ¿Mm? Por aquí la vemos, ¿no? ¿Sí la están viendo? Se ve muy pequeño. Ah, ya. ¿Ahí la ven? No, ¿La ven, se ve muchachos? muy, bueno, para mí la veo muy pequeña, no sé para los demás. Bueno, Yo por aquí. también la veo muy pequeña, eso, así mejor. ¿Cuál es la función que Así está es, por así es. encima? ¿Cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo? G es la que se encuentra por debajo, F es la que se encuentra por la parte de arriba. Ajá. Entonces aquí tendríamos que escribirlo como. Tenemos que escribirlo entonces por acá. Entonces, pues va a ser la que está por encima, que es 2x más 5, ¿cierto? La recta, menos la que está por debajo, que en este caso es la parábola, ¿no? O sea, la de x al cuadrado
más 2x más 1, ¿no? ¿Listo? Bueno, aquí voy a simplificar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, 2x más 5, 2x más 5, menos x al cuadrado, menos 2x menos 1. Aquí podemos acelerar esto de aquí. Y me va a quedar entonces 5 menos 1 sería 4, menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la altura, ¿no? La altura es 4 menos x al cuadrado, menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. Listo. Me falta la base. En este caso, p de x, ¿no? Entonces, p de x, ¿quién es? Entonces, aquí les voy a comentar, pues con este dibujito que no está tan bonito, pero aquí les voy a comentar, por ejemplo, que en ese caso, nosotros estamos viendo, bueno, hagámoslo más bien acá. Por ejemplo, aquí hay unos cilindros, ¿no? ¿Sí? En cada uno de esos cilindros hay una base, ¿no? Que en este caso yo lo puedo determinar o escribir como X, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Pero de aquí, de esta gráfica que tenemos aquí, hasta esta recta X igual a 2, también hay una distancia, que en este caso yo la voy a colocar como L. Entonces, ¿quién sería este L? ¿Qué es lo que me atañe aquí? Pues sencillamente va a ser X más L, o sea, desde este triángulo ideal, este rectángulo ideal, es un triángulo allí característico, X más L, igual a ¿qué? A 2. Que de aquí hasta acá, o sea, de aquí hasta esta recta, pues hay 2 unidades, ¿no? Entonces, L, que va a ser la base que estamos hablando acá, va a ser igual a 2 menos X. ¿Sí? Ya despejándolo como tal, ¿no? Entonces, esto me quedaría entonces 2 menos X por dx, ¿no? ¿Listo? Listo. Ya tenemos nuestra integral, que es esta que tenemos acá. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Sí la pillaron o no? ¿Muchachos? ¿Muchachos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos allí esa parte que remarqué en verde, ahí tenemos nuestra integral, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver esa integral? Entonces tenemos volumen es igual a 2pi, integral desde menos 2 hasta 2, de 4 menos x al cuadrado, por 2 menos x, por dx. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 2pi, integral desde menos 2 hasta 2, y esto lo podemos multiplicar. Doctor, esto tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué el 5 pasa a 4? Porque estoy restando, ¿no? 5 menos 1. Sí. ¿Sí? 5 menos 1 es 4. Listo. Estoy simplificando, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces esto me quedaría, esta multiplicación de estos dos factores, ¿no? Entonces sería 8, 4 por 2, 8, menos... Doctor, una pregunta. Ahí no podemos empezar a reemplazar ¿Por qué? los límites. Ahí no podemos reemplazar de una vez los límites. No, porque todavía no he hecho la integral.
Ah, ok, sí, 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 señor. Solamente estoy aquí reescribiendo este integrando que coloqué yo acá. ¿Sí? Sí, Para sí, poder señor. integrar, porque realmente yo aquí no vayan a hacer, aquí no me vayan a decir que esto se hace así, ¿no? 4 menos x al cuadrado, 4 menos x al cuadrado por la integral de 2 menos x, ¿no? Ojo con esas cosas, ¿no? Porque eso no está bien. Entonces, precisamente por eso estoy haciendo esto que tenemos aquí, que es multiplicar esos dos factores. ¿Listo? Bueno, listo, voy a hacer de una integral. Entonces me quedaría, volumen es igual a 2pi. Listo, entonces aquí me va a quedar 8x menos 4x al cuadrado sobre 2 menos 2x a la 3 sobre 3 más x a la 4 sobre 4. Evaluada entre menos 2 y 2. Listo. Esto va a ser igual al volumen, va a ser igual a 2pi. Y aquí entonces me va a quedar, bueno, esto solo puedo simplificar, ¿no? Esto aquí lo puedo simplificar, ¿no? Aquí me quedaría 2, ¿no? 4 entre 2 me daría 2. Creo que es lo único que se puede simplificar, ¿no? Sí. Listo. Entonces me quedaría 8 por 2. 8 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 a la 3 sobre 3 más 2 a la 4 sobre 4 menos, aquí me va a quedar entonces 8 por menos 2 menos 2 por menos 2 al cuadrado menos 2 tercios por menos 2 a la 3 más menos 2 a la 4 sobre 4, ¿no? Listo. Bueno, por este lado me da. Por este lado me da entonces 2pi. 2pi. Aquí me va a quedar entonces 16. Aquí me va a quedar 2 a la 2 sería 4 por 2, 8. 16 menos 8, 8. 8 menos, esto me quedaría 2 a la 3 que sería 8 por 2, 16, 16 tercios. 2 a la 4 que sería 2 a la 4 es 16 sobre 4 que sería 4. Entonces me quedaría 8 menos 16 tercios más 4, ¿no? 4 por 4 es 16. Esto me quedará entonces 20 tercios. Por este lado. Menos. 8 por menos 2 sería menos 16. Aquí me quedaría menos 8. ¿Sí? Menos 2 a la 2 sería 4 por 2, 8. Entonces sería menos 8. Menos 2 a la 3 sería menos 8, o sea que sería más 16 tercios. Y esto de acá me queda positivo, que sería más 4, ¿no? Me da menos 44 tercios. Bueno, y esto va a ser igual al volumen igual, entonces va a ser a 20 tercios más 44 tercios, ¿no? Que va a ser 64, 2pi por 64 tercios. Y me va a quedar entonces que el volumen es igual a 128 pi tercios. Yo lo puedo escribir así. ¿Sí? Lo puedo dejar así. Y aquí puedo decir unidades de volumen. ¿Listo?
Eso es mi resultado, ¿no? Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, tutor, si todas las explicaciones fueran de esta forma, créeme que uno entendía súper bien. Bueno, aquí siempre hacemos, ¿no? Aquí Cindy es testigo de que estamos haciendo las IPAs, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Entonces, Sí, sí. de todas Yo tengo maneras, una pues, duda dime. respecto a eso. Bueno, digamos pues en mi ejercicio que tengo, pues ahí su merced era sobre el eje X y pues tenía un valor. En mi ejercicio tengo las dos funciones para formarla esa, pero no solamente me dicen en el eje Y, pero no me dice ningún valor. No sé cómo lo pueda graficar de pronto en GeoGebra. ¿Me puedes decir el enunciado? Sí, señor. Ya un momento. Dice hallar el volumen del sólido de revolución que resulta de girar la región limitada con las funciones y es igual a menos 2x y x igual a x al cuadrado alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. Sí. Alrededor del eje Y. Bueno, entonces aquí, bueno, lo primero que todo, pues no es tan difícil hallar los límites de integración, ¿no? Entonces va a ser menos 2x igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que hicimos. Entonces va a ser x al cuadrado más 2x igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos factor común, x más 2. Entonces va a ser una en 0 y el otro menos 2. ¿Sí? Esos son los límites de integración. Allí lo que tendrías que mirar es si lo vas a hacer por capa. Yo te diría que lo hicieras por capas. ¿Sí? Así como lo hicimos en este momentico. Entonces tú dices, el volumen es igual a la integral, perdón, a 2pi 2pi por la integral por de entre x 0 a la y 2. menos 2. Ajá, 2pi integral desde 0 hasta menos 2. ¿Sí? De p de Sí. x y por la altura. ¿Sí? Entonces, en este caso, h de x va a ser igual. ¿Cuál es la función que está por encima y la que está por debajo? Sería x a la 2, la que estaría por la parte de arriba. O bueno, me ¿Seguro? tocaría graficarla. No la he gráfica en GeoGebra. A ver, entonces sería, en este caso, entonces tenemos y igual a menos 2x y y igual a x al cuadrado, ¿no? Listo. Ahí tenemos esta, ¿no? ¿Cuál es la función que está por encima? La recta, ¿no? La de menos 2x. A menos 2x, sí. ¿Y cuál es la que está por debajo? X al cuadrado. X al cuadrado. Ok. Ajá, entonces allí podrías colocar entonces acá, entonces la altura, entonces va a ser menos 2x menos x al cuadrado, ¿sí? Y ahí pues podrías mirar cuál es SP de x, ¿sí? ¿Cuál es la base aquí, en este caso? Ahí te lo dejo de tarea, Vale, tutor. porque al final de cuentas no es tan difícil de sacar, porque como el eje de revolución es este eje Y, entonces es 0. Sí, no es 2 Ah, como en el caso anterior, ¿no? ese era lo que Entonces, me tenía confundida, que en el anterior sí tenía un valor y acá no. ajá, exactamente. Cuando es así cuando es el eje de revolución, por ejemplo, x igual a 2 o y igual a 5, cosas de ese estilo, la cosa se complica. Pero cuando yo digo que el eje de revolución es el eje y o el eje x, pues sencillamente es 0, Ah, perfecto. Vale, tutor, ¿sí? gracias. Muy amable.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Bueno, No, muchachos. señor. Bueno, muchachos, pues yo creo que entonces dejamos por hoy hasta allí. La idea entonces hacer dentro de 8 días otra CIPA, pero pues ahí voy a hablar sobre longitud de arco y la parte de aplicaciones, ¿no? El 2 de mayo muy seguramente tendremos una web. Yo estoy a cargo de hacer la web, entonces les mandaré la invitación pues para que asistan. ¿Listo? Entonces, pues sería hasta allí. Y pues cualquier cosa me comenta. ¿Vale? Vale, Vale, doctor, muchísimas muchas gracias. gracias. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Gracias.